Hola a todos, estamos aquí para continuar con los estudios de Apocalipsis. Hoy día vamos a estudiar el capítulo 15. Apocalipsis capítulo 15 solo tiene 8 versículos y tiene 2 temas principales. El primer tema tiene que ver con la introducción, el inicio, el preámbulo de las 7 copas de la ira de Dios. Van relacionados, hay 7 ángeles que van a traer 7 plagas que están relacionados con las 7 copas. Y el texto, el versículo 1, habla de las copas y luego salta al versículo 5 hasta el 8. Versículo 1 y luego versículos 5 al 8 hablan de las 7 plagas, los 7 ángeles, las 7 copas. El segundo tema que aparece en capítulo 15 de Apocalipsis es el cántico de Moisés, que está entre el versículo 2 y el versículo 4. Y estos son los 2 temas que vamos a analizar. Por lo pronto, hagan una pausa en este momento y lean juntos todo el capítulo 15, tomando en consideración la división que les acabo de mencionar. Versículo 1, luego saltan al versículo 5 hasta el versículo 8. Y luego, versículo 2 hasta el versículo 4, que son las 2 porciones de este texto. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a empezar estudiando la primera parte. Los 7 ángeles con las 7 plagas que se derraman con las 7 copas de la ira de Dios. Hay que entender que Jesucristo está listo para llegar a la tierra e implantar el reino de los 1000 años. Es decir, no tengamos miedo de que es el fin del mundo y todas estas cosas que andan diciendo por ahí, porque no es verdad. La venida de Cristo no es el fin del mundo. La venida de Cristo es el inicio de un reino de 1000 años donde Él va a gobernar. Pero todo está a punto de terminar. El mundo ya colmó la ira de Dios. Han hecho lo que se les vino en gana. A pesar de todas las advertencias divinas, la humanidad se ha gozado en pecar. Han llamado a lo bueno malo y a lo malo bueno. La degeneración y la depravación de la humanidad, la violencia, se ha intensificado de tal manera que llegará a un punto en que Dios pondrá final a todo esto. Y esto es cosechar, es decir, las 7 copas de la ira de Dios es la cosecha de un mundo que decidió darle la espalda a Dios, vivir con sus argumentos, con sus ideas, vivir de acuerdo a lo que ellos pensaban, burlándose y menospreciando la enseñanza y las advertencias de Dios. Y esto llega a su final. Por alguna razón, la humanidad o los seres humanos pensamos que podemos tomar decisiones y que si descubrimos que nos hemos equivocado, basta con un ay, perdón, me equivoqué. Y todo el resultado y la consecuencia que trajeron mis decisiones, pensamos que pueden pasarse por alto. Voy a darles un ejemplo. Donald Trump niega el cambio climático. Todos en el mundo vemos que el cambio climático es una realidad. Cómo los polos se están descongelando. Cada vez tenemos menos hielo en la Antártida. Esto va a incrementar los niveles del mar y bueno, todo lo que sabemos en cuanto al cambio climático. Pero como a él le conviene, por la industria americana, no tener ninguna restricción para la emisión de los gases tóxicos, entonces él simplemente lo niega. Bueno, vamos a destruir la Tierra, no importa. Cuando llegue ese punto, cuando se demuestre
que todo esto era cierto y que Donald Trump estaba equivocado, ¿qué va a hacer Donald Trump? Simplemente va a decir, ups, me equivoqué, perdón. Y entonces creemos que con esa actitud se resuelve todo. Toda la gente que está caminando en contra de los principios bíblicos imaginan que va a llegar un momento en que van a decir delante de Dios, ups, me equivoqué, estaba equivocado, así no eran las cosas. Hemos matado millones de niños con el aborto, hemos degenerado la sexualidad de las personas, pero ups, no importa, nos equivocamos, ya. Y creemos que Dios está obligado a perdonarnos y olvidarnos, porque como somos seres humanos, entonces tiene que. Pero la verdad es que no es así. La verdad es que la Biblia menciona que vienen las copas de la ira de Dios, que quiere decir que es la cosecha final de la maldad de este mundo, va a recoger, va a cosechar de parte de Dios. Y esto es lo que nos habla este capítulo en primer lugar. Así que vamos a repasar los versículos 1 y luego versículos 5 al 7. Apocalipsis 15:1 dice, vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Versículos 5 al 7. Después de estas cosas miré, he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino fino, lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Se suman 7 ángeles, a cada ángel se le da una plaga y a cada ángel se le da una copa, que es la copa de la ira de Dios. El derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios lo vamos a ver en el capítulo 16. ¿De dónde salen estos 7 ángeles? Noten ustedes en el versículo 5 y 6. Salen del tabernáculo, del templo, del tabernáculo del testimonio que está en el cielo. ¿Por qué estos ángeles están vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente? Porque, aunque parezca contrario, no son una expresión de odio o de rencor de parte de Dios, sino una expresión de su pureza y de su santidad. El lino limpio y resplandeciente es un término que se utiliza en la Biblia para hablar de pureza, para hablar de santidad. Y entonces lo que nos está diciendo el texto es que las copas de la ira de Dios no son una expresión de odio o de rencor, sino son una expresión de la pureza y la santidad de Dios que han sido violentadas y pisoteadas por esta humanidad. Cada uno de las copas es portadora de una plaga final. En otras palabras, estamos diciendo que la maldad del hombre cosechará el juicio y la ira de Dios. Este no es un tema que nos guste, ¿no? Este es un tema difícil y me hace pensar en el apóstol Pablo cuando él estaba predicando. Lo habían tomado preso en Jerusalén para llevarlo a Roma, y él habla acerca de la santidad y de la pureza,
Y el procurador que lo estaba escuchando dice que se asustó. Y esto es lo mismo que pasa en este texto. Que cuando hablamos del juicio de Dios, esto no es un tema que nos agrade, en realidad nos molesta porque nos hace sentir incómodos. Nosotros preferimos un evangelio acaramelado. Preferimos ir a la iglesia y escuchar un evangelio bonito, agradable, motivador, que nos hable mucho del amor de Dios, del perdón de Dios, y que pase por alto el pecado de los hombres. Por eso muchas iglesias hoy en día, como la iglesia de Lakewood, donde está Joel Osteen, y muchas otras iglesias modernas, grandes, en sus prédicas son motivadoras, que animan a la gente, que le hablan del campeón que hay en ellos, que son héroes, etc. Es decir, prédicas que buscan hacerle creer al hombre que el hombre es bueno delante de Dios, etc. Pero cuando la Biblia menciona acerca del juicio de Dios, es un tema real. La Biblia menciona el pecado del hombre como el problema que nos separa de Dios. Y hay que entenderlo. Aunque no nos guste este tema del juicio de Dios, es un tema real en la Biblia. La ira de Dios es un tema que asusta y por tanto es desagradable. Pero, ¿qué es la ira de Dios? La ira de Dios no es otra cosa que la justicia de Dios cayendo sobre todo lo que violenta las leyes de Dios. Voy a repetir. La ira de Dios no es otra cosa que la expresión de la justicia de Dios que cae sobre todo aquello que violenta las leyes de Dios. Dios mora en medio de la santidad. La ira de Dios es el fuego de Dios consumiendo todo vestigio de contaminación. Esto es así. Para entender mejor esto voy a darles unas ilustraciones. En Nueva York hubo un caso de unos muchachos del white power, es decir, del poder blanco, que salieron en la noche buscando hacerle daño a cualquier extranjero o negro. Entonces este grupo de muchachos cuenta la historia, dice así. La justicia neoyorquina volvió a taparse un solo ojo. En la mañana de este lunes, el joven estudiante blanco de Long Island, Jeffrey Conroy, fue declarado culpable de homicidio voluntario por el atroz asesinato del inmigrante Marcelo Lucero, ocurrido en noviembre del 2008, considerado uno de los crímenes de odio racial más rechazados por la sociedad neoyorquina. Jeffrey, el asesino, quien al momento de cometer el homicidio estaba acompañado por varios compañeros de fechoría, quienes admitieron que salieron ese día en busca de cazar hispanos para matarlos. Fue el único acusado de asesinato en el caso. La sentencia lo enviaría a la cárcel solo por 8 años, de un total de 25 que contempla la ley por un acto similar. Pero, ¿por qué toco este tema? Porque un grupo de 7 muchachos salieron en busca de cazar hispanos para matarlos. Y el jurado acusa solo a uno de ellos de homicidio involuntario. Hay algo extraño en esta verdad, ¿no? O sea, tomé mi arma, salí a cazar hispanos, los busqué, los encontré,
acuchillé a uno de ellos y lo maté. Pero todo fue involuntario. Es más, le metió cerca de 14 puñaladas. Quiere decir que involuntariamente lo acuchilló 14 veces. Cuando escuchamos esta historia, ¿qué es lo que decimos? Clamamos que se haga justicia. Es necesario la justicia, ¿verdad? Cuando vemos que hay este tipo de maldades, nuestro corazón clama por justicia. Hay otro caso parecido, el caso de Rodney King. Dos policías estadounidenses blancos que fueron encontrados culpables de violar los derechos civiles del automovilista negro Rodney King en una paliza que fue filmada por un aficionado y transmitida internacionalmente, fueron sentenciados en Los Ángeles a 30 meses de prisión, menos de 3 años. La escena final de un explosivo drama en las Cortes que duró 2 años fue cuando el juez federal John Davis impuso las sentencias de prisión al sargento Cohn y al agente Powell. La comunidad negra de Los Ángeles permaneció en calma y la policía dijo que no esperaba una repetición de los graves disturbios ocurridos luego que los agentes fueran absueltos en un primer juicio estatal. Cuando Cohn, de 42 años, y Powell, de 30, y los agentes Briceño y Wint fueron absueltos el 29 de abril de 1992, en el primer juicio por cargos estatales de uso excesivo de la fuerza, se originaron fuertes disturbios, no solo en Los Ángeles, sino en una decena de ciudades. Solo en Los Ángeles murieron 53 personas y los daños materiales fueron evaluados en cerca de $1.000 millones. Aunque Cohn, quien estaba al frente del grupo de agentes que propinó la paliza a King, y Powell, quien lanzó la mayor cantidad de golpes con su bastón, pudieron haber recibido sentencias de hasta 10 años de prisión, no mostraron emisiones visibles cuando el juez dio a conocer la sentencia. El juez Davis dijo que había preferido la sentencia moderada, según las líneas de la Corte Federal, debido a la resistencia opuesta por King durante su arresto y el impacto negativo sufrido por los agentes en sus vidas por la notoriedad del caso. Añadió que también consideró el hecho de que los oficiales cometieron por primera vez un delito similar y que contaran con un expediente limpio en su servicio policial. Cuando vemos este tipo de justicia o estos jueces que obviamente están parcializados, que benefician a una parte de la gente, ¿qué es lo que decimos? Clamamos por justicia. Bien. ¿Creemos que Dios es así de corrupto y que pasa por alto a los que violentan la ley de Dios? Pensemos. ¿Creemos que Dios es así de corrupto y que pasa por alto a los que violentan la ley de Dios? No. Dios es absolutamente justo. El que violenta las leyes de Dios cosecha el juicio de Dios. Dios no es un juez injusto como estos dos casos que acabamos de ver. Dios es justo. Y como a Dios le da asco todas estas cosas, es que derrama su ira. Donde hay santidad, Dios derrama su amor. Y donde hay inmundicia, Dios derrama su juicio.
y solo nos toca clamar por su misericordia. Vamos a ver un texto bíblico que nos habla de las dos caras de Dios. ¿Ya? Vámonos a Éxodo capítulo 34, versículos 5 al 9. Éxodo 34, versículos 5 al 9. Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Esta es una cara de Dios. ¿De acuerdo? Vamos a repetir. Una cara de Dios. Fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, y que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ahora vamos a ver la otra cara de Dios. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esta es la otra cara de Dios, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. Quiere decir que cuando los padres cometen iniquidad, sus hijos muchas veces cosechan esas maldades. Y dice hasta la tercera y cuarta generación. Gracias a Dios existe un texto bíblico que dice: quien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Cuando llegamos a Cristo, se corta todo tipo de maldición generacional. Y en el versículo 8 y 9 nos muestra cuál es la actitud correcta para acercarnos a un Dios santo. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: sí, ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Una cara de Dios: misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia. La otra cara de Dios: ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y entonces, ¿qué hacemos frente a esto? Nos acercamos a Él con la actitud que nos explica Moisés, bajando la cabeza hasta el suelo, adorando. Y dice: si he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Otro texto que también nos hace recordar la ira de Dios está en Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Vamos a leer versículos 18 y 19. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Contra toda impiedad y justicia de los hombres. Versículo 21 y 22.
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, entró en tinieblas. Versículo 24 hasta el versículo 32. Esta parte es fuerte. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Este pasaje de Romanos es durísimo en cuanto a la ira de Dios. Si hacemos hoy en día un análisis de nuestra sociedad, vamos a encontrar algunos aspectos reales de este texto de Romanos. Por ejemplo, versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 26. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Creo que más claro no está. Este es un texto durísimo para la comunidad LGTB. Está en la Biblia, por eso es que ellos se oponen tanto a la fe y se oponen tanto a la vida cristiana, a la iglesia, a la palabra de Dios, se oponen tanto
porque la palabra de Dios es radical en condenar esta conducta. Naturalmente que vivimos ahorita en una sociedad donde si tú dices algo en contra, entonces se te va a venir todo el mundo encima. Tú eres un salvaje, tenemos que dejar que la gente se ame, que amen lo que sea, pero hoy en día la degeneración ha llegado a tales límites a la luz de la Biblia. Ellos están disfrutando de sus 15 minutos, pero el texto bíblico dice que estas personas han degenerado de tal manera que se han ganado la ira de Dios. Versículo 28 nos aumenta la lista, porque el hecho del homosexualismo no es el único problema de la humanidad. El homosexualismo es un pecado tanto como los otros pecados. Dice en el versículo 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Noten esa frase. No aprobaron tener en cuenta a Dios. Entonces, el resultado de no tener en cuenta a Dios en tu vida es que Dios te entrega a una mente reprobada. Dios te suelta. Dios no te obliga a quedarte con Él. ¿No quieres estar con Él? No hay problema. Anda por tu camino. Tienes derecho a elegir tu camino. Y dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿A quién no le conviene? ¿A Dios? A ellos mismos no les conviene. Estando atestados, y aquí viene toda una lista de maldades y perversidades, dicen, injusticias, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, el aborto, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Qué frase interesante. Aborrecedores de Dios. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Y los versículos 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. No basta hacer las cosas malas. Si acompañas a los que hacen cosas malas, te haces corresponsable de la maldad. ¿Quiénes se ganan la ira de Dios? Romanos 2, versículos 5 al 11. Romanos 2, versículos 5 al 11. Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Escapar de la ira de Dios es tan fácil. Escapar de la ira de Dios significa que tu corazón se quebranta delante de Dios y se arrepiente de la maldad. Y te acercas a Dios. Pero la gente que quiere persistir en su maldad es la que endurece su corazón y no quiere arrepentirse. Y por eso cuando le hablas de juicio de Dios a estas personas, reaccionan con ira,
pudiendo escapar, no quieren, porque aman más el pecado. Versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego, todo el mundo, no se escapa nadie. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, si sabemos sobre la ira de Dios, ¿por qué no reaccionamos? Él no quiere que su ira nos alcance. ¿Por qué no nos cobijamos bajo el manto de perdón y de gracia que Dios nos extiende? Romanos 5, versículos 8 al 9 dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Dos conclusiones. Si sabemos que la ira de Dios está ahí, ¿por qué seguir pecando? Si sabemos que la ira de Dios caerá sobre este mundo, ¿por qué no se pone a salvo bajo la cruz de Cristo? Si sabemos que la ira de Dios caerá sobre este mundo, ¿callaremos esta verdad ante el mundo y dejaremos que la ira los alcance? Hasta aquí la primera parte. Continuamos con la segunda parte. Para esto vamos a Apocalipsis capítulo 15, versículo 2. Dice: Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Estos son un grupo de personas que se quedaron después del arrebatamiento de la iglesia y que tendrían que luchar por sus vidas y por su fe. Y algunos de ellos van a tener que morir, algunos de ellos van a ser sacrificados, sabiendo que la iglesia fue arrebatada y que ellos se quedaron. Pero algunos de ellos van a obtener la victoria, van a luchar por su fe, se van a mantener firmes, y entonces los vencedores van a recibir arpas para cantar delante de Dios el cántico de Moisés. Así que las personas que aparecen acá son los rezagados, los que se quedaron después del arrebatamiento de la iglesia y tuvieron que enfrentar al anticristo y a la bestia, luchando para no ser marcados. Y entonces en el versículo 3 y 4 empieza el canto de Moisés, el canto que estos hombres que han obtenido la victoria van a poder cantar. Versículo 3 y 4 dice: Y cantan el cántico de Moisés, del siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Recuerdan esta canción?
La cantábamos en el grupo de jóvenes hace muchos años. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, y por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén. Esta canción que cantábamos, pocos sabían que era un texto bíblico y que se le conoce como el canto de Moisés. Y es un canto porque reconoce la grandeza de Dios, reconoce al Dios en quien ellos han confiado. Vamos a analizar la canción. Grandes y maravillosas son tus obras. Dios es grande y Dios es maravilloso en todas sus obras. Luego dice, Señor, Dios Todopoderoso. Acá hay tres características. El Señor es quien reina y gobierna tu vida. Es Dios, no es simplemente un ser creado o inventado, es un Dios existente y además es todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Dios es justo, Dios es verdadero. Rey de los santos, es Rey nuestro, es Rey de todos aquellos que se llamen santos por la sangre de Cristo. Solo tú eres santo, o sea que Dios es santo. Todas las naciones te adorarán. Dios merece toda adoración. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no temerá a un Señor así? ¿Quién no glorificará su nombre? Y aquí la pregunta es, ¿de qué tamaño es tu Dios? ¿A qué Dios estás sirviendo? ¿A este? De repente tu Dios es un Dios de cuadros, de pinturas, de estampitas. De repente tu Dios es una teoría, una imaginación. De repente tu Dios es simplemente un análisis filosófico de la existencia. Pero el canto que cantan estos hombres que han tomado victoria después del arrebatamiento, ellos mencionan que su Dios es un Dios grande, es un Dios maravilloso, es Señor, es un Dios todopoderoso, es un Dios justo, es un Dios verdadero, es Rey, es santo y merece toda la adoración. Detengámonos un momento para pensar cuál es el Dios en que tengo, porque mi comportamiento hacia Él depende con qué Dios estoy tratando. Y la otra pregunta es, ¿a qué Dios estoy representando? Por eso, a veces cantamos tan mal cuando cantamos esta canción, porque no estamos ni creyendo ni representando a un Dios con estas características. Y en el versículo 8 termina el capítulo 15 de Apocalipsis diciendo, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios
y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles, que vienen acompañadas de las 7 copas de la ira de Dios que veremos en el capítulo 16. Bueno, que Dios les bendiga. Si te gustaron los estudios bíblicos y quieres tener acceso a más material y prédicas, suscríbete a nuestro canal. Si quieres recibir notificaciones de prédicas y estudios en vivo, haz clic sobre la campanita. Que Dios te bendiga.